Mi historia sucedió en el norte del país. Soy originaria de Monterrey y en la primavera del 2012 estaba estrenándose una película de terror llamada Con el Diablo Adentro, película que me dejó un gran fanatismo por el tema de lo paranormal. También para esta fecha coincidió que en la ciudad había un programa de radio donde narraban historias de terror. Los radioescuchas marcaban para platicar sucesos y experiencias de fantasmas, unas más interesantes que otras. El punto fue que me gustaba oírlas mientras cenaba y acomodaba mi uniforme para la escuela. Recuerdo que hubo una en particular que llenó mi oído, puesto que aquella persona anónima contaba con detalle lo que había aprendido en un curso impartido por Gremio del Vaticano. Comentó que él fue afortunado de asistir junto con otros sacerdotes a un curso que se empezó a dar en el 2007. En este curso les enseñaban cómo identificar una posesión demoníaca. La verdad que su historia fue sumamente placentera, ya que no se escuchaba inventada. Creo que es de las pocas historias tan convincentes que oí, porque tenía muchos datos específicos. Lo que me acabó de llamar la atención fue al mencionar que su interés por aprender este ámbito creció debido a toda la popularización que empezó a surgir por personas que practicaban el tarot y la brujería. Y vaya que es un hecho comprobado. Si se fijan bien, estos últimos años muchas personas se han hecho amantes de lo oscuro y prohibido. También hay otras que tienen algún don y que lo usan para esparcir el mal. La próxima vez que estén en un mercado, fíjense cómo venden plantas y amuletos para su protección o para dañar al enemigo. Incluso ya hay muchos anuncios en redes sociales en donde ves a personas leyendo cartas y haciendo enlaces en vivo aconsejando sobre cómo amarrar a X pareja deseada. Así que con todos estos datos que aquel sujeto narró, fue suficiente para que yo fuera al navegador e investigara sobre un libro de posesiones que él mencionó estaba en PDF. Yo estaba maravillada con todo este tema, ya que me tocó alguna ocasión presenciar algo parecido a una posesión. Quería aprender más sobre todo esto y de una vez por todas comprobar si era cierto o solo eran alteraciones y problemas mentales por los que los pacientes pasaban. Y lo menciono así porque estos casos insólitos siempre eran confundidos con el típico exorcismo donde vomitaban y decían groserías, que más que exorcismo parecería alguien con esquizofrenia o que andaba con resaca. Al entrar a buscar este enlace del libro, noté que se encontraba justo como él lo nombró. Contenía 200 páginas y en su mayoría el idioma era latín. Así que lo empecé a leer. Hubo una sección que resaltaba donde el título era nombrado Expulsar demonios paso a paso. Comencé a leerlo con mucho morbo. En esta sección había una parte en español donde te explican los puntos básicos para diferenciar una posesión de una enfermedad mental y cómo empezar el exorcismo. Entonces, cuando leí la oración inicial, lo decidí hacer en voz alta, ya que mi ansiedad y adrenalina me ganó, además de que quería oírme para ver si tenía buena pronunciación, cosa de la que después me arrepentiría. Repasé casi 2 párrafos y luego de media hora de darle una buena leída a todo el manual, decidí cerrar la página e ir a cenar. Ya me había enjaquecado de este tema, incluso se me había olvidado por un momento seguir buscando información en internet. Pero mi mente empezó a recordarlo justo después de caminar hacia la sala y pasar por mi habitación, luego de voltear de reojo y notar cómo yo misma estaba acostada en mi cama boca abajo. Sí, lo oyeron bien. Yo había pasado distraída por mi habitación mientras mandaba un mensaje por el celular y de pronto me extrañé de ver a alguien acostada en mi cama. Al principio pensé que era mi hermana, porque ella me lleva solo 2 años de diferencia, y como somos igual de delgadas, sí nos parecemos físicamente. Luego recordé que en ese momento ella estaba en la escuela, y me empecé a alterar.
No quise volver a asomarme, sino hasta después de cenar. Así que al hacer tiempo y por fin meterme a mi habitación, ya no encontré a nadie acostado, ni las sábanas extendidas. Entonces, con un poco de miedo, lo mejor fue irme al cuarto de mi hermana, pero sin contarle la razón por la que había dormido con ella. Al día siguiente, cuando llegué de la escuela, salí corriendo al baño porque en el camino hacia mi casa el camión hizo muchas paradas y yo me estaba haciendo del baño. Entonces, al cerrar la puerta del baño, oí como de afuera se prendía la licuadora de la cocina. Seguí viéndolo como algo normal, ya que mi mamá estaba en la casa haciendo caldo de pollo. Incluso la oí a lo lejos tarareando una canción. Pero luego me percaté que en el momento que salí del baño, se dejó de oír la licuadora y mi mamá se encontraba sacando la basura. No era posible que en menos de 10 segundos mi madre se hubiera salido a la banqueta, que estaba como a 15 metros de la cocina. Ya eran 2 cosas inusuales que estaba viendo y oyendo. Para la tercera y última, había invitado a mi novio a la casa. Ya habían pasado 3 días desde lo de la licuadora, así que me había tranquilizado. Entonces quise hacer mi vida normal, como antes de ver aquel manual, y decidí invitarlo a cenar con mi familia para después ponernos a ver la tele en la sala. Quería relajarme un rato y sentir la protección de mi novio. Aunque aún no le contaba nada, él me notaba inquieta. Me dijo que cualquier cosa que tuviera, él me iba a apoyar, y yo agradecí el gesto. Entonces decidí calmarme y me levanté para ir por palomitas que se encontraban en el microondas, y él mientras se quedó en la sala. Recuerdo que nos quedamos viendo la tele como 1 hora y platicamos otro rato sobre la escuela y la intriga que yo tenía de hacer mis prácticas profesionales en otra ciudad. Le comenté a mi novio que me daba algo de nostalgia dejar a mi familia y vivir sola, aunque solo fuera por unos meses. Además tenía esa idea de que siguieran pasando cosas extrañas a donde me fuera y estar menos desprotegida cuando me encontrara sola sin quien me ayude o me haga compañía. Total, todo este tema lo distrajo y olvidó mencionarme un detalle. Al acompañarlo a su carro para despedirme, me comentó que no sabía que yo tenía de visita a un primito. Pero como ya tenía encendido el carro, no le pregunté bien a qué se refería. Entonces me dejó pensando, y ya cuando llegó a su casa, le marqué preguntándole sobre cuál primito decía él. Entonces mi novio mencionó que cuando yo estaba haciendo las palomitas, él vio cuando un niño de unos 5 años pasó por la sala. Me dijo, sí, vi a un niño y de hecho le dije hola, y él me sonrió. Llevaba un overol y una pelota de goma. Es más, hasta oí a tu mamá cuando le habló y se fue corriendo justo cuando tú volvías. Créanme que esto fue lo que acabó de convencerme de irme a hacer mis prácticas a Saltillo. Ya no quería estar en esta casa. Me daba miedo quedarme en esa casa y que me dijeran que los demás habían visto cosas mientras yo estaba distraída. Llegué a la conclusión de que no era yo la que estaba siendo perseguida por algo, sino toda la casa. Cuando por fin tomé la decisión de irme, y antes de marcharme, mi hermana me contó que ella también empezaba a ver cosas. Me dijo que un día vio a una señora asomándose por la cochera y que rápido salió para ver qué se le ofrecía, pero no lo alcanzó a ver, solo que tenía unas facciones como de una señora extremadamente grande de edad. Y en otra ocasión, cuando se estaba quedando dormida con sus audífonos puestos, la despertó el escuchar una pista que no tenía en su lista de canciones, en donde solo se oía un hombre hablando en latín o un idioma extraño. Yo, agotada mentalmente de todo esto, volví a buscar soluciones para calmar estas manifestaciones, y entre muchas alternativas que tratamos, la que parece nos resultó de una manera eficaz fue la más simple y rápida. Y lo digo porque encontré un fragmento de un reportaje donde un exorcista narraba
que él siempre seguía un ritual romano que consistía en algo así como regañar repetitivamente a un niño. Lo hacía en menos de 20 minutos y la presencia o persona volvía en sí. Yo ya desesperada lo intenté al pie de la letra, con miedo que la situación fuera a empeorar. Lo intenté en mi departamento, donde hacía las prácticas. Le grité a todas las habitaciones del depa. Por un momento me pareció algo absurdo, pero pudo más mi miedo. Lo hice durante 3 días justo antes de dormir. Ya para el segundo día sentí un alivio dormir y ya no temerle a la oscuridad. Dejé de tener encendida la luz del baño. Así pasaron 2, 3, 4 semanas sin ruidos, sin sombras y sin pesadillas. En mi casa también lo intentaron por unos días y después de esto inesperadamente se dejaron de ver y oír cosas. Con esto me quedó una gran lección de no andar entrometiéndome en cosas que no podemos entender, así que dejo a su criterio que lo piensen 2 veces antes de despertar algo que después no sepan cómo detenerlo.